Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañándonos. Muchísimas gracias. Hola, compañeros. Hola. Bueno, estamos a la expectativa. Hoy, otra vez, muy altos los casos. 27.000. Sí, y lamentablemente más gente fallecida. A la espera de nuevas medidas. Me parece que estamos todos como en la misma, viendo a ver si va a haber otra resolución, si va a ser solo en capital, solo capital provincia. Se hablaba de Rosario, se hablaba de Córdoba. Hoy hablaron, ¿no? La ministra Bisotti y el ministro también de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también, la verdad, está bravo, se está poniendo brava la cosa. Ya viene muy brava. Hay dos especulaciones, ¿no? Por un lado, la fantasía o la realidad que se concretará en breve, de si a las 6 de la tarde va a cesar toda actividad y los fines de semana directamente está todo cerrado. O también se habló de un cierre a las 10 de la noche. O sea, está como esa ambivalencia. Claro. Sí, lo cierto es que uno escucha a los médicos, a la gente que trabaja en terapia intensiva, a la gente que trabaja en los hospitales, y realmente estamos en una situación medio desesperante donde hay que estar atentos y, como decimos siempre, hay que extremar las medidas individuales, digamos, hay que cuidarse muchísimo más de lo que nos venimos cuidando. Además, no alcanza, ¿viste? No, porque no solamente es el colapso del sistema sanitario o el posible o el inminente colapso, sino también el colapso de la psiquis de los profesionales de la salud. No dan más. ¿Cómo se los sostiene a ellos? ¿Cómo los ayudamos? Hoy los terapistas, de la ciudadanía. Hoy los terapistas decían que va a llegar un momento en breve en el que van a tener que elegir a qué persona le dan la cama libre. Lo que no queríamos. Y eso es realmente tremendo. Eso fue lo que pasó en un comienzo cuando en Europa, en Londres en particular, la situación era tan compleja. Hubo un documental muy especial de la BBC de Londres que marcaba a cada uno de los terapistas que dijeron, sí, yo tuve que elegir entre esta persona y entre esta persona. Y eso es tremendo. Tiene más posibilidades de vida que otros. Para eso, para el mismo terapista es terrible. Pero claro que ¿Te volvés loco? Es una locura trabajar en esas condiciones, además, absolutamente inhumano. Vamos a estar en retiro, vamos a ver cómo se viven las nuevas medidas, cómo se sigue viajando. Mucha gente en la calle, recién yo pasé por Juan B. Justo, obviamente, la gente sale a laburar. Todavía no se ven reflejadas las medidas, ¿no? En la calle es como que nada hubiera pasado. Está lleno por todos lados. A toda hora y en cualquier barrio. Digo, a las 6 de la mañana. A mí me llama la atención eso. Yo voy a la radio 5:30 de la mañana, nunca hay nadie por Lugones, por nada. Hoy estaba explotado de autos. Yo no sé si la gente ha sacado más sus autos, los que tienen la dicha de tener, para no usar tanto transporte público. Lo cierto es que ya no hay un horario. Digo, ¿no? Antes 5:30, 6 de la mañana era un horario medianamente tranquilo, dejó de serlo. Aunque suena antipático, Maju, no solo la gente está en la calle porque va a trabajar, ¿eh? No, también hay mucha gente que está paviando en la calle. O sea, te das cuenta a la noche, sobre todo. Y es la desesperación del cierre, también. Total. Mucha gente dijo, bueno, si el viernes me van a avisar que cierran todo, momento, hago esto y esto. También pasó eso. Sí, es complejo. Vamos a hablar con el doctor Arnaldo Dubín. Él es médico intensivista, profesor investigador de la Universidad de La Plata. ¿Cómo le va, doctor? Gracias, muy amable por comunicarnos, por dejarnos comunicar con usted, perdón. Doc, no, por favor, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Doc, ¿en qué situación se encuentran ustedes, los intensivistas, digamos? ¿En qué situación está la terapia intensiva en el país? Estamos muy mal, particularmente en el AMBA. Sí. Estamos en una situación de inminente colapso o de colapso en curso, porque hay ciertas heterogeneidades. Como ya es de público conocimiento, la terapia intensiva está bajo una tensión enorme. En los últimos días ha habido un crecimiento explosivo en el número de contagios, a diferencia de lo que ocurrió durante la primera ola en la que existió esa tan denostada cuarentena. La tan denostada cuarentena que nos permitió, por un lado, tiempo para fortalecer un sistema sanitario que estaba muy golpeado, y fundamentalmente una cuarentena que hizo que la enfermedad creciera lentamente y que de esta forma todos los pacientes pudieran ser atendidos en los hospitales y especialmente en las terapias intensivas. De modo que el sistema no colapsó.
estuvimos cerca, pero no colapsó. Ahora no hay límites para la circulación, los contagios no solamente son brutales en cantidad, sino que la pendiente de ascenso es elevadísima. Esto pone en riesgo al sistema. Y por otro lado, como contrapartida, yo lamentablemente tengo que decirles que el sistema sanitario y la terapia intensiva en particular está en peores condiciones para enfrentar esta etapa de la pandemia en relación a cómo estuvimos en la primera ola. Y si bien en este momento se está poniendo el énfasis en esta ocupación casi completa de las camas de terapia intensiva en el AMBA, el problema fundamental no deviene de una menor disponibilidad de recursos físicos o tecnológicos, de que haya menos camas de terapia intensiva, menos respiradores o monitores. El problema fundamental tiene que ver con esto que ustedes mencionaron. Los trabajadores de la terapia intensiva, los intensivistas, enfermeros, kinesiólogos, médicos y otros profesionales y no profesionales que conforman el equipo, porque en terapia intensiva, como en ninguna otra especialidad, el éxito depende de este trabajo en equipo. Claro, sin duda, sí, Carly. Yo quería preguntarle, vio que, claro, día a día es increíble cómo uno va y viene con la propia idea y con el propio pensamiento y lo que creía antes y lo que cree ahora. Porque terminamos el año pasado diciendo, cerraron todo demasiado temprano, ¿para qué hicimos esto desde tan temprano? Digo, ahora que vemos las terapias intensivas de esta manera este año, ¿tenemos que seguir pensando que lo que se hizo el año pasado fue demasiado extremo? ¿O tenemos que pensar que hay que volver a hacer lo que se hizo el año pasado para poder mantener las terapias intensivas como estuvieron el año pasado? Yo creo que el año pasado se cometieron errores. Por ejemplo, la cuarentena fue implementada demasiado tempranamente en todo el país, cuando había distritos en las que no era necesario. Las cuarentenas muy prolongadas en general tienen efectos indeseables, pero hay que reivindicar que la cuarentena salvó decenas de miles de vidas. Y ahora estamos en una situación donde el colapso es inminente por esa relación que hay entre el crecimiento abrupto de los contagios y un sistema sanitario que llegó a su límite, y que llegó a su límite fundamentalmente por el estado de los intensivistas. Y frente a esto, no hay otra alternativa que disminuir los contagios a través del distanciamiento. Los contagios ocurren claramente porque no usamos el barbijo correctamente, porque nos acercamos a menos de 2 metros, porque hacemos reuniones sociales, porque no iremos los ambientes, porque no nos lavamos las manos. Esto es así. Y lógicamente nosotros todos invocamos la responsabilidad individual. Pero cuando esta no es suficiente, el Estado debe ejercer la suya, la propia, y salvaguardar el bien común, el bienestar de todos. Y a mí me parece que ha llegado el momento, porque lamentablemente desde el sistema sanitario de la terapia intensiva estamos en el límite de lo que podemos dar. Estamos exhaustos física y anímicamente después de un año durísimo. Somos cada vez menos y el cansancio, este cansancio terminal, insalvable que tenemos, no es simplemente un sentimiento, una sensación desagradable que llevamos nosotros. Esta fatiga afecta directamente nuestro rendimiento y este es un tema que es necesario entender bien. Claro. Es muy comprensible el significado de la fatiga cuando corremos. Llega un momento en que un esfuerzo no puede ser sostenido en el tiempo y por más voluntad que pongamos, la fatiga se impone y la velocidad disminuye. Sí, claro, En terapia intensiva, crudamente, tengo que decirle que la fatiga no tiene otro significado que el aumento de la mortalidad de los pacientes. Tal cual. Sí, claro, es una cuestión de cansancio físico, extremo. No es una cuestión de voluntad. No es que, no quiero trabajar más. Meses de atender y atender gente y no parar nunca. No se puede más. Doctor, sí. Y esto que le digo a propósito de la fatiga, no es una opinión personal, no es un parecer, sino que se ha demostrado
científicamente, tiene evidencia científica esta afirmación. Claro. Doctor, muy amable, gracias por la comunicación. Seguramente lo volveremos a molestar en la semana. Cuídese mucho. Un beso. Muchas gracias. Un beso muy grande. Un beso. Mi amor, qué cara cansado. Pero aparte, no es que no, hay una cosa en la mirada. Están todos cansados, pero los intensivistas están peleando pues no son y ayudando a los que además. se debaten entre la vida y la muerte. Es un límite de estrés que no se puede sostener un año. Es una locura. Es demasiado. Vamos a ir con Paulina hablando un poco de estrés, que está en retiro, para ver cómo viaja la gente, porque por otro lado, bueno, yo coincido un poco también, creo que todos con el doctor, que cuando ya no es una cuestión personal, el Estado es quien debe actuar rápidamente para que esto no siga empeorando minuto a minuto, porque es así. Y que la oposición, por favor, esté a la altura de las circunstancias y colabore con todo. Que no tengo la sensación parece una locura tener que pedir esas cosas, ¿viste? En una situación... no es momento, no nos interesa, a nadie le interesa. Después seguimos con la pelota. Sí, claro, sí. ¿Viste cuando tu hijo te viene a decir, no es importante, anda a bañarte? No me importa lo que pasó al perro, anda a bañarte. Justo tiene que ver con eso, porque yo no tengo hijos, pero pienso que hay situaciones en donde los hijos necesitamos que los padres nos digan qué hacer. Y creo que en este momento... Hay un límite, ¿viste? En donde de verdad, más allá de la situación individual, personal, económica, emocional, digamos, no tenemos la noción de lo que está pasando en la totalidad. Claro, del general. Entonces ahí, tipo, quienes elegimos que gobiernen, tienen que decidir por nosotros, y una parte nuestra nos va a gustar y a otros no. Sin duda. No hay mucha vuelta con esto. Paulina, contame cómo está Retiro, cómo está la gente. Digo, más allá del hartazgo y del cansancio. Está muy pegada por lo visto. Hola, Pauli. Mirá lo que es esta fila. Mirá la cantidad de gente que hay esperando al colectivo. Muy poca distancia veo. Lo que sí, todo el mundo cumpliendo con el barbijo, con las medidas de seguridad. Pero el distanciamiento es... Cero. La verdad que nulo, porque están es todos muy imposible, abarrotados en la fila. Claro, lo que pasa que también es esta situación de que uno ve esas grandes filas y vos decís, estás esperando a lo mejor hace 20 minutos, saliste a laburar todo el día reventado, cansado, querés llegar a tu casa donde seguramente trabajes más que en el trabajo y contando los de adelante tuyo porque a lo mejor no subís. Sí, o alguien se te cuela, ¿viste? Esas cosas que pasan. Es agotador. Ahora, Pauli, más allá del... Nadie se quiere quedar abajo del colectivo. Todo el mundo quiere subir, todo el mundo quiere buscar su lugar, así que por eso también el amontonamiento, ¿no? Ahí, el tema de la ventanilla... Bueno, eso te iba a preguntar, exactamente. ¿Cómo es el tema de la ventanilla bueno, ese particularmente tiene arriba, ¿no? Claro, en este colectivo están todas las ventanillas abiertas. Es un colectivo de línea. El problema es con los de media distancia, que suelen tener paños fijos como ventanas, y no se pueden abrir las ventanas como en este. Pero y dentro del colectivo hay muy poco espacio para distanciarse. Porque hoy a la mañana, Paulina, desde el Ministerio de Transporte lo que decían era que iban a comenzar desde hoy al mediodía y durante los próximos días que todas las ventanillas de los colectivos estuvieran trabadas. Porque lo que pasaba era que estaban abiertas, pero que la gente las cerraba. Porque a la mañana temprano hace mucho frío y aunque uno diga la ventilación cruzada, igualmente los cerraban igual. ¿Vos podés ver desde ahí si hay una traba o si simplemente están abiertas de la manera tradicional? Mira, Maju, la verdad es que no llego a ver en este momento si es que hay una traba, si es que están trabadas realmente o no. Claro. Pero sí veo que todas las ventanas del colectivo, alrededor de todo el colectivo, están abiertas. Claro. Mira, del otro lado, por acá veo que hay una que está cerrada, así que no todas están trabadas. Claro, no tienen la traba. No están trabadas. Están abiertas de la forma convencional. Claro, están abiertas las chiquititas de arriba, digamos, no los paños grandes. Esos son paños fijos. Son fijos. Es que si no los tenés que sacar, ¿cómo haces? Pero que ahí, ¿cómo haces? Es imposible. Eso no ventila. Es una locura porque te va la vida, ¿entendés? Con esto. Que alguien agarre y cierre la ventana porque tiene frío, bueno, hay que abrigarse más en el colectivo. No hay mucha vuelta. Bueno, lo mismo pasa con algunos modelos, digo yo, con algunos trenes que también tienen el paño fijo abajo y arriba es muy chiquito. Es complejo, bueno, tampoco el mundo está preparado para semejante desgracia que estamos viviendo. Entonces, pero quizás ya es momento de que algunos
servicios públicos, aunque sean paños fijos, los retiren y dejen abiertos. Lo que pasa, que los robos, no, y la lluvia es peligroso porque ese paño fijo te llega acá. Claro, es muy bajo. O con lo cual es riesgoso también. Pero sí podrían sacar los vidrios de arriba, por ejemplo. Que eso vaya abierto siempre y que esté el aire cruzado. Sí, ¿no? bueno, lo que pasa es que te agarra un día de lluvia como el sábado y no podés tener las ventanas abiertas. El Ministerio de Transporte hoy dijeron, señores, si llueve... Es complejo. Tiene que entrar el agua, porque es peor que esté el virus circulando a que entre el agua. Lo que pasa es que es difícil, porque tomate un colectivo a las 5 de la mañana que lloviendo. Uno lo dice también desde acá, digo, quien hemos viajado mucho tiempo en colectivo, cuando tenés muchas horas con el frío, con el cansancio, con la lluvia. Bueno, vení vos a sentarte en un lugar donde está la ventana abierta, ¿viste? Igual, Maju, paréntesis, ¿no? Estamos hablando de una situación provisoria, porque si dentro de un día y medio nos dicen que todo se restringe, que no se puede salir, todo esto que hoy es un problema, un poco deja de serlo, porque hay mucha gente que se tiene que quedar adentro. Porque hay otras prioridades, tal cual. Bueno, ahí estamos viendo en esos colectivos, es nada lo que es la ventilación. Este colectivo, este es de media distancia. No se puede. Paño fijo, la ventilación por 2 ventanitas mínimas, chiquitas, mínimas. Casi que no corre aire. Esa ventana habría que sacarla directamente. Pero vos pensás que ayer había un paro de los micros de larga distancia justamente por este tipo de problemas, entre otros, por supuesto, pero esos o lo que se llamaba los diferenciales no pueden circular con lo que, digamos, con la realidad de hoy. Como dice José, lo mismo cambia todo. Claro, sí, pero bueno. Paulina, ahora volvemos en un ratito con vos para ver cómo viajan nuestra gente. Ahora volvemos, Pauli, vamos a ir con Mati. Gracias, Paulina. Vamos a ir con Mati, que está en Caballito, para hablar también con los comerciantes, con los locales. Digo, se especula mucho sobre las nuevas medidas y uno empieza como a creer a ver qué te conviene, ¿viste? Bueno, no, yo prefiero, hoy hablamos en la red, y yo preferiría que los fines de semana, bueno, el gastronómico seguramente no, porque es cuando, ¿viste? Claro. Así que bueno, seguramente en estos días haya un anuncio, ¿no? El viernes dicen que va a haber un anuncio por parte del presidente y se evalúan varios ítems, pero los fundamentales es un cierre de entre 6 de la tarde y 6 de la mañana del día siguiente, cierre completo de entretenimientos sábado y domingo, completo los fines de semana y restricciones para todo lo que tenga que ver con el tránsito. El colegio es un punto extraño. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de Buenos Aires hubo un paro. 2 de los 15 gremios docentes, ADEMIS y otro que pertenece también a Provincia de Buenos Aires, establecieron que ellos quieren la virtualidad y protestaron realizando un paro. Complejo es también compleja porque la situación. No se ha comprobado. Es muy compleja porque desde el Ministerio de Educación dieron estadísticas el índice de diciendo contagio. que el índice de contagios es realmente muy bajo y que es más perjudicial que los chicos no vayan a la escuela. Pero te digo una cosa, hay muchas escuelas en donde entre los padres, los chats de padres circulan distintas cartas para firmar porque ellos no quieren mandar a sus chicos a la escuela, con lo que no adhiero, pero también está sucediendo, digamos, no solo depende de lo que disponga el ministerio. Sí, absolutamente respetable cada situación, pero bueno, también cada escuela verá cómo se va adecuando y cada padre, y basándote en las estadísticas, no en las sensaciones personales, porque las estadísticas te marcan son muy bajas. Que hay contagios muy bajos en las escuelas. Hay que ver con las actividades extraescolares, que es el fútbol, que es lo que hacen nuestros hijos después de ir a la escuela, porque la escuela está cuidada. Igual ahí entramos en una zona muy difícil, porque si nos manejamos por la estadística, digo, empezás a pensar y decís, bueno, pero no sé, el gimnasio viene y dice, no, pero acá nadie se contagió. Sí, o sea, entrás, digo, el teatro que está confirmado mundialmente que no contagia, pero es entretenimiento, lo van a cerrar, que contagia menos que la escuela. Por eso es necesario la bajada de los padres en este momento. Mati, contanos cómo está Caballito, vamos a ver si podemos hablar un poco con los comerciantes. ¿Cómo va, Mati? Maju, ¿qué tal? Te cuento, estamos acá, pleno barrio de Caballito, muchos comercios que son parte de la identidad y que obviamente están preocupados, ¿no? Y implorando un poco que no les toque a ellos. Y acá estamos en una peluquería que fueron, claro, de los últimos en abrir, a fin de julio casi. Sí. Y entonces queremos, y no quieren ser los primeros en cerrar, y por eso es que vamos a hablar acá con Hernán. Bueno, Hernán, ¿cómo estás viendo el panorama? Contanos un poquito si están preocupados, si no. ¿Qué sería para ustedes tener que cerrar, no? En el piso. Ahí está. Buenas tardes. Hola, Hernán. Y mira, hola, ¿cómo estás, Maju? Buenas tardes. ¿Qué decís? Gusto en saludarte. Buenas tardes para todos. Igualmente. Contame, Hernán. Mira, te cuento.
Y mira, preocupados estamos por la suba de casos que hay en el país. Y bueno, en realidad también sería bueno que si puede ser que pueda... La realidad es que nos va a preocupar a todos porque si nos cierran el local va a haber una... Ya estuvimos 5 meses cerrados, así que bueno... ¿Cómo fueron esos 5 meses? Y muy duros, muy duros. Duros porque tuvimos que negociar con el dueño del local y bueno, costear los 5 meses y bueno, Hernán, ahí se nos complicó un poquito. Pero bueno, por suerte, sí. Hernán, las peluquerías realmente cumplen el protocolo a rajatabla, porque uno llega, te toman la temperatura, están con el alcohol en gel, los espacios están bien espaciados. No hay esperas, todo por turno. No hay espera, exacto, Majo, es todo por turno. Realmente están muy, pero muy organizados. Ahora mi pregunta es, si a ustedes los volvieran a cerrar, por ejemplo, ¿cómo harían? ¿Se organizarían en ir a las casas de las personas? ¿Han pensado en reinventarse de alguna manera? Mira, no es lo mejor esa opción, porque obviamente la gente cuando se empieza a hablar mucho de la suba de casos, empieza a tener un poquitito más de miedo, entonces... ¿Esta semana bajó un poco ya? Bajó ya un poquitito la densidad de gente. Así que la realidad es que ni siquiera pienso en esa opción. Hernán, y preparándote de alguna manera a las nuevas restricciones, que sea en una cuestión de horario o en una cuestión de días, es evidente e inminente que le va a tocar a tu rubro y a tu local. ¿Cómo te pensás sobreponer a eso o qué mirada tenés desde tu rubro para tratar de salir adelante? Mira, ¿qué tal? Buenas tardes, José. El tema es el siguiente. Mira, para salir adelante, en realidad, si llega a haber un cierre total, ahí estaríamos en problema. Como mejor opción, lo que quisiéramos es que haya una reducción de horario. Claro. Si haya una reducción de horario, ahí sería mucho mejor, porque se podría sobrellevar de otra manera. Muchísimas gracias, Hernán. Chao, Mati, nos vemos. Bajo, acá te cuento que tengo a Laura. Laura trabaja en un centro de estética y claro, se nos acercó muy preocupada porque es otro obviamente de los rubros que pueden llegar a estar muy perjudicados si viene una restricción y bueno, ya los tuvieron muchos meses. Laura, contanos un poquito cómo la están viendo, ¿no? Porque puede llegar a pasarles. Bueno, nosotros también aprovechamos de caminar. Nosotros también estamos muy preocupados porque la verdad que es el rubro salud y bueno, hacemos muchos tratamientos anti-age con mucha gente grande y ya desde que empezó con el tema de la segunda ola ya la gente se empezó a asustar un poco y si bien todos nuestros rubros como el de Hernán de la peluquería y el mío son rubros en donde se cuida mucho el protocolo porque trabajamos con salud. Y no es un lugar que sea un foco de contagio a lo que yo lo veo, ¿no? Por todas las protecciones que usamos. ¿Crees que sería injusto que te cierren? Yo creo que sí. Laura, yo creo que sí, que no es necesario cerrar, me parece. Sí, Laura, Majo, ¿ustedes cómo te va? Gracias. Lauri, ¿ustedes trabajan los fines de semana también o solo de lunes a viernes? Digo, por estas no, mira, estos rumores de cerrar todos los fines de semana. Mira, nosotros desde que empezó la vuelta de la pandemia trabajamos de lunes a viernes, justamente también como para reducir un poco el horario y rotamos todos nuestros equipos. O sea que la idea es que nunca cierre y si hay un positivo que se pueda aislar a esos pacientes y a esa persona que estuvo atendiendo. Claro, está entonces, muy para organizado. rotar, lo hacemos de lunes a viernes. Un centro de estética tiene, por ejemplo, gabinetes individuales, a cada persona la atiende una sola persona, es decir, no entiendo si realmente cumplen los protocolos, ¿por qué deberían cerrarlos también? Porque es muy cuidado, también es por turno, es espaciado. Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es que cada persona que atiende recibe al paciente y solo esa persona lo atiende. Y eso es una manera de asegurar de que no hay ningún tipo de más contacto, ¿no? Y después, por otra parte, cuando terminamos, o sea, la persona usa doble barbijo que atiende, usa máscara de plástico, y cuando terminamos se sanitiza todo con amonio. Claro. O sea, amonio cuaternario, que es un desinfectante hospitalario. Claro, Con lo cual, es la verdad, y todo gabinete en mi centro, ¿no? Todo gabinete individual.
así que no habría como lugar de contagio. Y por otra parte, algo que te cuento, que lo sabe Mati, por eso siempre me llama, es que yo tengo un Instagram para emprendedores del barrio. Claro. Se llama Yo Soy de Caballito, que publicamos gratis a todos los emprendedores. Ah, mira qué buena. Entonces también recibo de un montón de otros rubros. Viste todas las preocupaciones, hablamos con la comuna y le planteamos también estas cosas que nosotros pensamos que no son necesarios cerrar. Perfecto. Lauri, gracias por hablar con nosotros. Bueno, esperemos que todo sea lo menos perjudicial por posible. Favor, muchas gracias a ustedes. Gracias, Lau. Gracias, Mati. Supuesto. Ahora en un ratito volvemos contigo. A vos. Gracias. Hasta luego, Maju. Claro, es lo que decimos siempre, nadie quiere cerrar, entonces todo el mundo tiene un cuidado Necesitamos extremo. trabajar ¿viste? todos. Claro, todo, Sí, y a la vez absolutamente todo. siempre vemos la paja en el ojo ajeno, ¿viste? Decís, bueno, eso no es esencial. Bueno, esencial es comer. Claro. Es otra cosa lo que El es trabajo es esencial. esencial Claro, para todos, para cada uno de todos, nosotros. hagas lo que hagas, Claro. tal cual. Yo creo que igual todo este proceso nos lleva como sociedad a entender que evidentemente algo tiene que cambiar frente a cómo estamos. Y de alguna manera yo creo que todo el mundo va a tratar de tomarlo de la mejor manera. Claro. Yo creo que el mayor miedo era la sublevación frente a esto. Sí, lo que pasa es que es complejo, digo, porque uno... Sí, ahora igual están todos con... Claro, y el año pasado pensábamos cagazo. eso, ¿viste? Bueno, sí, después de esto seguramente el mundo cambió. El mundo no cambió un carajo, hablando mal y pronto, porque estamos igual que cuando vinimos de España, diría mi abuela. Que las fiestas Digo, clandestinas. el susto nos duró un rato y después, está bien que es una cuestión de supervivencia también para la cabeza, pero después fuimos rompiendo todas Igual, las Maju, reglas. yo no ¿viste? sé si soy yo, pero yo recién ahora, después de un año de pandemia, o sea, atravesamos todos nosotros acá, Sí, incluso con enfermedad. claro, sí. Pero digo, yo recién ahora tengo miedo. Nunca había tenido miedo y ahora tengo miedo. Es como que recién ahora uno toma conciencia cabal y real. Porque son balas que pican cerca, Y ¿viste? claro. Está muy cerca. Es una ametralladora. Tal cual. Vamos a hablar con Ignacio Ibarzábal, que es director de la ONG Argentinos por la Educación. Ay, me esperaba un señor muy grande, Ignacio, perdón. Hola, Ignacio, gracias por la comunicación. Casi digo señor, fíjate, podría ser mi hijo. Bueno, hola Maju, hola a todos en el piso, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Ignacio, gracias por hablar con nosotros. Ignacio, nada, a 2 meses de haber empezado las clases, casi generosamente te lo digo, ¿cuál es tu posición ante estos rumores o algunos pedidos, como decía Carlita, de grupos de padres, de que vuelva la virtualidad? ¿Cuál es tu posición ante las clases, los niños y la pandemia? Yo, así como todos en Argentinos por la Educación y en la campaña que participamos a las aulas, lo que queremos y por lo que estamos trabajando es por que se mantenga la presencialidad todo lo posible. Y si quieren doy un poquito de contexto. Me encantaría. Después de todo el año pasado que perdimos la presencialidad, nos unimos con más de 130 organizaciones y lanzamos esta campaña de las aulas con un pedido con 3 consignas muy sencillas. La primera, que prioricemos la educación. La segunda, que la presencialidad vuelva a ser el principio. Y la tercera, que desde los gobiernos haya un plan para cada situación, para cada lugar y para cada momento. Y la verdad que la campaña fue un éxito, más de 200.000 personas acompañaron. Creemos que eso tuvo un impacto, digamos, en la política educativa. Y bueno, estamos muy contentos con que en marzo hayamos podido regresar a la presencialidad, sobre todo por los estudiantes en situaciones más vulnerables. Claro. ¿No? Sí, y ahí por ahí una cosa que quiero agregar también, nobleza obliga. Creo que hay que apoyar la decisión que tuvieron los gobiernos y también el esfuerzo que hicieron muchos sindicatos y los docentes para que para que podamos llegar a este consenso de la presencialidad que tanto nos costó, ¿no? Entonces, creo que es importante este contexto de que venimos de una historia de ya 12, 14 meses y fue muy difícil llegar a la presencialidad, ¿no? Esto, si quiere, para empezar, por decirlo así. Sí, es que, perdón, Paulita, es que coincido en eso de, por favor, valoremos el esfuerzo, porque, digo, no sé, cada vez que llega algún WhatsApp de grupo de algún país, dice, no, porque yo no quiero, pues sí, por favor, con lo que costó, con lo que costó que los chicos volvieran a la escuela. Y tampoco, más allá de las situaciones personales, que los chicos les hace muy mal no ir a la escuela, hay una cuestión de desigualdad absoluta.
¿no? Digo, porque... Frente a la virtualidad. El chico que no va a la escuela, no va a la escuela. O sea, no tiene otra manera de tener contacto con la escuela que no sea presencial. Bueno, yo leí un informe hace muy poco que hablaba... que todavía estemos discutiendo sobre la presencialidad en las escuelas. Es irracional. El tiempo que los chicos hicieron las clases virtuales completaron un 20% de la evolución que tenían de manera presencial. Pero aparte algo muy importante, digamos. Nosotros acá... o los de clase media, que cuando nos quejamos de lleno, la escuela es algo importante, porque aprenden cosas, porque están con los amigos, pero los odios. Sociabilizan. Pero yo te digo una cosa, para muchos pibes... No se les va la vida a nuestros hijos. No, pero hay muchos pibes que en la escuela comen. Claro. La única comida de su día. Hay pibes que en la escuela están a reparo del frío. Hay pibes que en la escuela es el lugar donde son escuchados y donde son contenidos y contenidos. Las escuelas son el lugar de donde el 70% de los abusos contra los niños, ya sea por violencia o por abuso sexual, son quienes denuncian el 70% de los casos de violencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando si es importante la presencialidad? Es importante por un montón de cuestiones. ¿Se podrá o no se podrá? Pero no se puede discutir si es vital. Pero creo que los que están pidiendo el cierre, que no son la gran mayoría, ¿no? Pero digo, los que están pidiéndolo, no sé, Ignacio me va a corregir o sumar información mucho más precisa, tiene que ver con los contagios que se van conociendo, como este Colegio de La Plata, 500 alumnos, 102 contagiados, colegio cerrado, ¿no? Todo el mundo afuera hasta nuevo aviso. Por otro lado, los números que se conocieron hoy, 25.500 personas contagiadas, más de 368 fallecidos, entonces son números que asustan. Y no quiero hablar desde el lado del susto, pero te pregunto desde el lado sí de las cifras, como ese caso de La Plata, y me podrás decir, bueno, es un caso puntual y en la mayoría no pasa, es real, el Ministerio de Educación dijo que el número de contagios en general es bajo, pero ¿cómo se tranquiliza a los padres? ¿Vos qué crees, Ignacio, que cómo se los tranquiliza, cómo se les informa, o mejor dicho, cómo se los educa también para que no se junten en reuniones sociales con los chicos después de las clases? Sí. Bueno, te agradezco la pregunta porque creo que en todas las intervenciones de recién, en el fondo lo que tuvimos es una micro discusión de evidencia sobre los costos de la no presencialidad, ¿no? Claro. Y entonces, en este momento tan peculiar, que claramente es una encrucijada, es un momento bisagra respecto, digamos, en el fondo como sociedad nos estamos preguntando hoy, frente al aumento de los casos, qué rol damos a la educación, qué tanto vamos a priorizar realmente a la educación, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cuál es el escenario desde la evidencia? Por un lado, la segunda ola ya llegó, está clarísimo, el pico de contagios, de ahí que es muy justificado el miedo de muchas personas. Pero por otro lado, desde agosto del año pasado, que hay estudios recurrentes y pronunciaciones recurrentes de organismos internacionales y de muchas organizaciones sobre los enormes costos de la no presencialidad, y acá me quiero detener un poco porque esto es muy importante. Digamos, estamos hablando de costos en salud, costos en aprendizaje, costos de socialización, costos de empleo futuro y de pronunciamientos de, no sé, desde la Organización Mundial de la Salud hasta UNICEF, pasando por el BID, el Banco Mundial, la Asociación de Pediatras Argentinos, etc. Entonces, eso está muy bien documentado y tiene que ser parte de esta decisión prudencial. Y por otro lado, hablábamos un poco de cómo es la situación en las distintas escuelas. Bueno, los datos a nivel nacional dicen que solo un 1% de los 1% de los docentes se han contagiado y el 0,16% de los estudiantes. Entonces, eso también despierta otra pregunta. ¿Qué es más seguro? ¿Que mantengamos una situación relativamente ordenada en las escuelas o que los chicos estén en otros contextos donde quizás los contagios pueden ser mayores? Y todo esto sin hablar del tema que para mí y para todas las organizaciones de las aulas es el más grave, que es el de la desigualdad. Y si quieren les puedo compartir algunos datos de abandono, que creo que son los más... Sí, eso te quería preguntar, si hay datos sobre la cantidad de niños que dejaron la escuela, que debe ser una cifra espantosa. Sí. Acá tenemos dos problemas. El primero es que si tuviera que responder con mucha franqueza, ¿hay datos precisos? La respuesta es que no. Y eso es parte de los problemas estructurales que tenemos, que necesitamos mejorar muchísimo los sistemas de información educativa en Argentina. Eso puede quedar para otro capítulo.
Pero respecto a las estimaciones que hay, con los datos que tenemos, realmente tenemos que tomar mayor conciencia de la emergencia educativa que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque según algunos especialistas, se proyecta que alrededor de 1,5 millones de estudiantes han abandonado o están en riesgo de abandonar la escuela. Y por ahí voy a poner un ejemplo. Claro, 1,5 millones de estudiantes es el equivalente a la población de Entre Ríos o la mitad de la ciudad de Buenos Aires. No es un número alto, es un número... imposible, delirante. No alcanza Sí, es muy preocupante. O sea, si le ponemos un rostro a ese 1,5 millones, nos damos cuenta de lo importante que es priorizar la educación y lo difícil que va a ser el desafío para tantos niños y niñas en el futuro, ¿no? Por esta crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que estos datos, esta evidencia, tienen que ser tenidas en cuenta para la decisión y creo que tenemos que tener más conciencia de estos costos para tratar de sostener la presencialidad a ultranza. No da lo mismo estar en la escuela que no estar, y eso la evidencia lo muestra claramente. Sin duda, sin duda, sin duda. Más claro imposible. Ignacio, gracias, muchísimas gracias por la comunicación. Te molestaremos seguramente la semana que viene para seguir hablando sobre esto. Gracias, Ignacio, un placer. Hay disposición, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, Ignacio. Perdón, pero Paulita, tenemos último momento, información de último momento. Porque hay reuniones todo el tiempo, en Casa Rosada, en Casa de Gobierno, en la Quinta de Olivos también, son reuniones constantes y en este momento está reunido el presidente Alberto Fernández junto al jefe de gabinete Santiago Cafiero y también la ministra de Salud Carla Bisotti. Y están decidiendo algo que van a anunciar en breve, hoy, antes de las 8 de la noche, Santiago Cafiero lo va a anunciar, que es mayores restricciones a lo que tenga que ver con el transporte público. Bien. A partir de mañana, es decir, las 0 horas de hoy, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, no se va a poder circular directamente. Y eso va a ser en 87 distritos que se encuentran en situación crítica o situación roja. Una es la ciudad de Buenos Aires, 44 municipios del conurbano bonaerense y también las capitales de Córdoba, de Mendoza, de Tucumán, de San Juan, la ciudad de Rosario y también en Santa Fe en general. Claro, que es lo que se conocía, que son lugares que están más complicados. Entonces, estas medidas son a partir de mañana. De hoy a las 0 horas a partir de mañana. A partir de mañana. Mañana a 8 de la noche no se va a poder circular, no va a haber transporte hasta las 6 de la mañana. Esta es la primera medida. Porque van a llegar nuevas medidas, o sea, ¿se acuerdan, no? Solo esenciales van a poder circular. No va a haber transporte. Se corta totalmente, se corta totalmente el transporte público. Restringe la circulación de 26. Se trasladarán. No, lo que estoy pensando es cómo hace la gente que trabaja en los hospitales, que trabaja de noche. Sí, a lo mejor, los que salen de los restaurantes de trabajar, por ejemplo. Bueno, todos, claro, los que son esenciales van a tener obviamente la posibilidad de trasladarse, no se va a poder trasladar absolutamente nadie. Pero con el transporte público, si sos una enfermera, no tenés auto, ¿cómo llegás al hospital? Seguramente lo que van a anunciar es transporte solamente autorizado para esenciales que sea, pero no como fue en su momento una de las primeras medidas que solo esenciales, pero no los 78 puntos esenciales que son hoy en día. Y Paula, para entender, para la gente que está del otro lado, porque apenas me pongo en el lugar del espectador, lo primero que pasa es que te angustias. No es que no te esté escuchando, pero lo estoy leyendo. Claro, no sabes todavía qué podés hacer, qué no. Desde mañana, ¿qué va a pasar con la gente que, por ejemplo, no trabaja a partir de las 8 de la noche? ¿No puede salir de su casa? O puede salir de su casa, pero no toma un colectivo, entonces puede andar, por ejemplo. Claro, no es toque de queda. No es toque de queda, claro. Vos podés salir, o sea, no tenés la salida prohibida. Lo que no vas a tener la posibilidad es utilizar un transporte público. Ni subte, ni tren, ni bondi. El transporte público va a ser exclusivo para el personal esencial, pero vamos a tener que escuchar cuál personal esencial. No creo que los 78 puntos de diferentes actividades y rubros que hoy tenemos para trabajadores de la salud. Claro. El año pasado, ¿cuáles eran esenciales? Claro, como fue el año pasado. Salud,
Servicio público, te hablo de recolección de residuos y demás, obviamente por una cuestión sanitaria. Medios de comunicación. Comunicación, exactamente, y fuerza de seguridad. Ahora, Paula, ¿qué va a pasar con los comercios? Por ejemplo, con los restaurantes, con los teatros, con los cines. No se anunció nada de eso. No se anunció nada, pero si no tiene transporte público para ir al teatro, por ejemplo... Y se lo garantizo, se tendrán que garantizar se cambiarán los horarios. O cambiarán los horarios. Claro. O habrá que ver si el viernes no anuncian nuevas medidas. O sea, que esto implica también, claro, las actividades recreativas, digo, no shopping, no comer, no nada. Esto es transporte nada más. Solo está hablando del transporte, pero también las reuniones son porque el viernes va a haber nuevas medidas. Claro. Primero empezaron con el transporte. Lo que pasa es que el transporte va a traer muchas consecuencias. A ver el viernes qué dicen. Claro. Bueno, yo creo que ahí, digamos, lo que se está haciendo es como un escalonado. Digo, si vos mañana a las 8 de la noche ya no podés circular en el transporte público, ya va a haber un montón de gente te obliga a modificar. Que naturalmente se va a modificar. Entonces eso quizás permita que determinadas restricciones tengan que no ser tan duras. Quizás el comerciante, por ejemplo, que se dedica a la gastronomía, tiene solamente el público que tiene vehículo. Está bien, es privativo, yo lo comprendo, pero no le está cerrando la puerta al restaurante. Le está diciendo, bueno... No le está cerrando hasta el viernes. Hasta el viernes. Lo recreativo no van a poder abrir sábado y domingo. Recreativo es lo culinario, o sea, gastronómicos. ¿Es recreativo? ¿Van a poder abrir los fines de semana? En los rubros no entra. Recreativo es cine, teatro. ¿Bar? ¿No es recreativo? No, turismo, hotelería y lo que tenga que ver con restaurante ingresa como en otro rubro. O sea, tienen que aclarar que sea también el rubro de restaurante que tenga que estar cerrado. Sí, por favor, porque ahí va a empezar la eterna discusión, digamos. O sea, hay que hablar de manera directa y concreta. Chicos, ¿dónde está la acumulación de gente que nadie controla? En los bares, los restaurantes y las cervecerías. Entonces, sin meternos con el rubro... Digo, ayer tuvimos una nota espectacular con una chica que maneja una pizzería que se notaba que era súper responsable y que todo lo que mostraba era genial. Ahora, sabemos que en la mayor parte de los lugares donde se acumula la gente no funcionan así. Claro, lo que pasa es que los que no son responsables son los que van a esos restaurantes o a esos lugares de recreación. Muchas veces los que no son responsables, Neki, perdóname, pero es también el tipo que administra eso. Por supuesto, porque deja que, por ejemplo, en una mesa haya 8 o 10 personas. Sí, no podés entrar. Claro. Llenos. O sea, el tema yo soy responsable como creador de una obra de teatro que el protocolo me indica que entran 180. Por más que quiera vender 250 y la gente quiera venir, no se la vendo. Eso sigue sucediendo en muchos lugares. Seguramente hay muchas cervecerías habilitadas para que entren 80 y meten 200. Después ves el shopping repleto también el fin de semana. Bueno, esas colas eternas. Lo que pasa que también hay un tema con el transporte público. O sea, lo vemos todos los días desde siempre. No es que por pandemia. La gente viaja como el culo hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que, bueno... Cuando un país es tan pobre como el nuestro, porque es así, en estos casos se ve aún más todo, digo, porque la gente viaja mal desde que el mundo es mundo, digamos. Pero pasa que ahora hay una urgencia que tiene que ver con la salud. Porque también nuestro país, a diferencia de otros países donde donde también la clase trabajadora, la clase proletaria, digamos, muchos tienen autos. En nuestro país la clase media baja o la clase baja no tiene, no tiene auto, no hay manera. Y además hace grandísimas distancias para venir a trabajar. Viaja horas y horas para ir a su trabajo. Lo que siempre mostramos en Constitución es porque la gente se toma el tren y después de ahí toma un colectivo o toma el subte y después un colectivo. O sea, hacen transbordo continuamente. Tardan algunos 2 horas cuando vienen de provincia a llegar a la ciudad de Buenos Aires para trabajar. Lo que me genera a mí la sensación siempre cuando uno preanuncia los anuncios es que te dan un montón de dudas además. Porque decís, bueno, ¿para quiénes? Si abren 18.000 puertas, ¿viste? ¿Cómo? Y tal, ¿viste? Te genera. Pero a veces da la sensación que ellos no se lo... O sea, ellos, no quiero decir ellos, pero quiero decir... creo que es lo que decía José, ¿no? Como cuando vos haces un anuncio, tenés que decir muy claro, desglosado. No puedes tirar un titular, porque el titular genera intranquilidad. Y en este momento tenés que generar certezas. Generar certezas, aunque sean horribles. Miren, ¿saben qué? No van a poder salir de su casa 20 días, no sé. Pero una certeza, porque es lo que necesitamos ahora. Por lo menos, Carla, decirle a la gente que hoy a la noche no va a pasar nada. Va a estar el anuncio. Esto es a partir de mañana. Pero es a partir de mañana, porque siempre cuando decimos desde las 0 horas, viste, se genera esa cosa, digo, para, ¿y ahora cómo me vuelvo a mi casa? No, tranquilos. Porque hoy pueden usar el colectivo o cualquier transporte público que necesiten en las ciudades que yo mencioné o donde sea, con las mismas características
que hasta ayer. Lo que cambia es el anuncio que va a haber hoy alrededor de las 7, 7 y media de la tarde, en donde van a decir que las restricciones llegan a partir de mañana a las 8 de la noche. Y ahí vamos a saber exactamente cuáles restricciones. Por ahora el título es no haber transporte público de 8 de la noche a 6 de la mañana. Todos los detalles de... Para personal esencial, seguramente sí, si no, ¿cómo se van a trasladar? El tema... Pero lo demás hay que esperar a que lo anuncien. El tema es que se cumplan las medidas también, porque lo que pudimos ver es que estos días no se reflejaron las medidas en la ciudadanía. No hubo conciencia social, claro. No, y volvemos también a la responsabilidad individual, más allá de que necesitamos que nuestros padres nos ordenen un poco ante este caos. Digo, porque nos enteramos de lo que pasó con esta... No quiero decir más malas palabras porque ya dije un montón. Pero tenés toda la razón del mundo. Podés decir el nombre porque tiene una causa judicial. Pero lo que pasó con esta pelotuda de Merlo... Porque la verdad que no tengo modo de definirlo. No entendí. La verdad que hubiera dicho irresponsable, falta de conciencia, falta de empatía. No, una pelotuda. Además de haber hecho todo mal, ¿no? Me pregunto si tendrá padres o abuelos esta chica. Sí, lo complejo es que tiene su mamá que trabaja junto al intendente de Merlo, que está preocupada porque no quiere perder el trabajo por tener una hija tan tarada, calculo. Igual dijo que va a acompañar la denuncia. Claro, la madre ella dijo, voy a acompañar... Bueno, ¿qué iba a decir igual, no? Sí, mi vida. Trabajando ahí iba a ver, lo que sucedió es que esta joven, que no es tan joven porque 24 ya, ¿no? Se anotó fingiendo que era personal de salud y recibió la primera dosis de la vacuna, ¿no? Antonella del Monte, 24 años. No le alcanzó con esto, sino que lo publicó. Lo publicó la madre. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué se creen, piolas? A mí me cuesta mucho entender... Me cuesta mucho entender este tipo de situaciones porque no se entienden. Viste que le querés buscar por dónde y no sabes por dónde. Sentir que sos completamente impune. Trabaja para el gobierno, ¿no? Sí, para el gobierno. Para el gobierno municipal. Sí, para Merlo. Pero tiene una vinculación entonces con la mujer. Entonces no hay ninguna duda, chicos. Lo primero que tiene que suceder es que esa mujer quede sin su puesto de trabajo porque... por ser una empleada, accedió a su hija a esto. Hay que aclarar algo de acuerdo a la vacunación. A ver, ¿qué se cree en el principio de esta investigación? Ella de 24 años se anotó mintiendo en su declaración jurada. Cuando vos te anotás decís, yo me anoto porque soy Majo Lozano o yo me anoto porque soy trabajadora de la salud, entonces Majo espera y la trabajadora de salud se vacuna. Ella no dijo eso, ella declara que trabaja en una clínica de salud y estética de zona norte, pero ella reside en Merlo, con lo cual ella se anotó como trabajadora de la salud de Vicente López, pero como reside en Merlo, la vacunación la tienen en Merlo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dicen desde Merlo? Lo que fallaron fueron los controles. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque no hubo un chequeo que esta persona no trabajara en salud y mintió. Entonces cualquiera que miente, ¡pum!, va a recibir la vacuna. Ahora, el tema es como volviendo un poco a lo mismo. La gente tiene que ocuparse de vacunar, de organizar, no de ver si hay esta sarta de tarados que se anotan mintiendo, porque se supone que en una cabeza pensante a vos no se te ocurre colarte y mentir en una declaración jurada diciendo que trabajás en un lugar que no trabaja para que te vacunen. Sacándole la vacuna a una persona que la puede necesitar perfectamente. El grado de estupidez es tan grande que vos decís... Merlo hizo mal las cosas. No desviemos. Es como cuando te meten los cuernos y le querés pegar a la mina. ¿Viste? No. Acá la que hizo mal y la que le tiene que caer todo es a ella. ¿Por qué Merlo también dice eso? Discutimos cuál es el sistema. La provincia de Buenos Aires es la que establece turnos y controles. Merlo no. Por eso también, de alguna manera, lo que dice Merlo es... Nosotros no la conocemos a ella de refilón. Primero. Segundo, no le dimos el turno. Y tercero, no hacemos los controles. Un poco quisieron ahí como decir, pero casi que ni sé quién es. Claro, casi que no sé quién es. Porque, digo, me parece que está bien para controlar cada uno que se anota. Pero tiene que haber un doble control. Tiene que suceder, Maju, ¿te acordás de Entre Ríos? Vos y yo no estamos vacunados y esta piba sí, porque alguien controló que no nos tenemos que anotar. Entonces yo entiendo lo que vos decís, que es sentido común. Pero es obvio que hay gente que no tiene sentido común. Entonces, para la gente que no tiene sentido común tiene que haber un estricto control. Las dos cosas de la misma manera que hay para los delincuentes.
delincuente. Yo no voy a ir a robar. Pero si un tipo va a robar, alguien le tiene que decir, flaco, esto está mal, vas adentro. Bueno, a esta mina alguien le tiene que decir, flaca, esto está mal, estás penada. No, no puedes estar acá. Ahora ¿Dónde está tu certificado? Claro. Ahora tiene una causa penal, averiguación de ilícito, porque falseó una declaración jurada. Dijo que trabajaba en salud, cuando en realidad ella trabaja hace 2 años, su última declaración de trabajo fue en un local de ropa. Ahora, cuando... aparte, con 24 años... No, pero imagínate cómo estamos las personas... ¿Cómo estamos las personas que tenemos 60 años, que también estamos en riesgo y sabemos que todavía nos faltan, por lo menos en Capital, por lo menos 2-3 meses para que nos vacunen? Pero sabés, si no hay vacunas, ¿no? Cuando le preguntaron a Bisotti... Pero es que en realidad es lo de menos, digamos, todos tenemos a alguien cercano que tiene cáncer, que tiene leucemia, digamos, que necesita con suma urgencia ser vacunados. Digo, gente que está postrada en su casa, niños que están postrados en su casa. Que no está... Entonces uno no puede entender el grado de estupidez de esta mina, que te indigna, ¿me entendí? Y además porque no hay. Hoy Bisotti decía a la mañana en conferencia de prensa, cuando le preguntaron a la ministra, ¿cuántas vacunas llegaron? Bueno, llegaron 7,5 millones. ¿Y cuándo van a llegar las otras? Ahora, todavía qué loco no lo sabemos, dijo. El nivel de impunidad, con lo cual no se sabe. El nivel de impunidad mental tanto de ella como de su madre para además publicarlo. Lo publica. Es que en realidad la ausencia de conciencia es total. La mayoría todo esto salta porque ella lo publica, porque como no hay un control, digamos, que la verdad yo desconozco porque no sé cómo es que te anotás, pero digo... Te anotás en la turnera virtual por web y declarás también por web. Pero tenés que presentar algún certificado de donde trabajás. Ponés personal de salud. Pero chicos, ahora nos preocupamos. Pero no te piden nada. No te piden, online no. Pero Maju, el año pasado, igual es raro, ¿no? Claro, cuando vas deberían... Si yo digo que soy personal de salud, no tengo que presentar un certificado de dónde trabajo. Después lo tenés que adjuntar y demás. Andás a ver qué adjuntó. Digo, porque sé que en algunas clínicas y eso, la misma clínica anota, no sé cómo se dice, a sus empleados para que sean vacunados. Pero Maju, el año pasado... Ahora, ¿por qué vacunan a alguien que trabaja en un centro de estética con 24 años? Porque supuestamente ya puso centro de salud y estética. Pero digo, el año pasado, los subsidios de 10 lucas que le daban a la gente que no tenía, ¿cuánta gente se anotó que no lo necesitaba y lo cobró? O sea, no hay filtro porque se supone que se apela, digamos, qué sé yo, al sentido común, a la buena humanidad, pero no hay. Ahora, lo que a mí me intriga es qué es lo que van a hacer con esta piba. Nada, Maju, lamentablemente nada. Y hicieron una causa penal desde el gobierno provincial, desde la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Salud. Lo que le den. Goyán ya dijo que iban a hacer una denuncia penal, que iban a iniciar una denuncia penal, y desde hoy de Merlo dijeron nosotros vamos a acompañar también, porque no corresponde lo que pasó. Pero igual te digo algo, la segunda dosis se la tenés que dar igual. ¿Por qué? Porque sí. Porque si no, perdiste una primera dosis. Claro, si no perdés, claro. Y porque si no le estás negando a esa persona la cobertura total. Tendría que pagar igual. Eso está bien. La tenés que dar igual. Si pensamos en algo un poco más paradigmático, nosotros estamos hablando de ella que tiene nombre, tiene fotos y además la inconsciencia de publicarlo. Pero ella debe ser la parte visible de un montón de gente que habrá hecho esta vivada y que no nos enteramos. Para mí salta porque ella es tan tarada que se sube la foto, pero debe haber otros, que la típica vivada argentina, que también se debe haber anotado, digo, por la falta de control. Claro. Que también se debe haber anotado y a lo mejor también ya está vacunado, solo que tuvo esa neurona que no se le pegó. Y no subió la foto. Y no se acuerdan, la semana pasada, no, la anterior hicimos ese caso de Entre Ríos, se viralizó por un audio que la mujer mandó y bueno, me mandé una vivada, fui con mi marido, puse el brazo y me vacunaron también. Total, no me tomaron el documento. No se puede creer. Una locura. Y surgió por un audio, ¿recuerdan ese audio, no? Me mandé la vivada, dijo. El famoso ya que estamos. Ya que estamos, una locura. Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con esta piba y que nos enteremos y que fehacientemente se cumpla lo que decidan. Vamos a ir con un último momento porque está Mati. Hubo un derrumbe, ¿esto es así? Mati, ¿me escuchás? Sí, Maju. Sí, Maju, te escucho perfectamente. Estamos acá en Avenida La Plata y Sarasa y la situación, como ves, es la de trabajando los bomberos en plena emergencia porque ha habido un derrumbe en una obra en construcción. Te cuento que esto era una obra que fue clausurada hace aproximadamente 10 días. En el día de hoy, por lo que me cuentan acá, habrían echado a los operarios. Y en horas de la tarde se produce este derrumbe que todavía faltan esclarecer las causas. Pero bueno, ya se han descartado las víctimas hace minutos nomás. Eso te iba a preguntar, ¿está todo bien? No hay víctimas.
está todo bien porque los operarios justamente ya no estaban trabajando, así que no hay ninguna víctima que lamentar. No estaba pasando ninguna persona por la vereda. Acá a una cuadra te cuento que está el predio de San Lorenzo, donde se está vacunando a los mayores de 70 años por parte del gobierno de la ciudad, con lo cual también podría haber sido una situación que podamos encontrar, sí, un movimiento de gente, pero por suerte no lo había en estas horas, que fue aproximadamente a las 5 de la tarde cuando sucedió este hecho. Recordemos que justo a las 5 de la tarde es cuando se deja de vacunar acá en este predio, con lo cual, bueno, la suerte ha acompañado en estos momentos y no hay que lamentar ninguna víctima. Claro. Bueno, así que por suerte, Mati, fue solo un derrumbe y bueno, es una obra que había sido clausurada, ¿no? O sea, evidentemente algo no estaba bien ahí. Sí, solamente tenía un piso la obra. 10 por 20 era la proporción que tenía la obra. No era una obra grande, de esas que podrían sí traer obviamente un deterioro mucho más grande a los lados e impactar a ambos lados. Pero por suerte no es el caso este. Es una obra relativamente pequeña que, como decíamos, había sido clausurada hace 10 días. Claro, o sea que por suerte, Mati, las casas que están ahí al lado están bien. No sé. Sí, están bien. Obviamente mucho movimiento de vecinos en estos casos. Susto. Pero la verdad que la situación... Sí, llega todo obviamente, hasta la vereda. Pero ya está trabajando la guardia de auxilio. Sí, estuvo también la unidad canina, la K9. Acá, mira, está pudiendo ver ahí los veíamos. A los caninos. Los molestamos un segundo. Acá estamos con el jefe del operativo de bomberos de la ciudad de Buenos Aires. Cuéntenos la información que disponen hasta el momento. Bueno, minutos antes de las 5 de la tarde, Comando Operativo de Bomberos recibió una llamada de emergencia por un colapso de una estructura, un derrumbe, ante lo cual se desplazan varias estaciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. El Grupo Especial de Rescate, Estación 2 de Bomberos, Búsqueda y Rescate Canina, el Puesto de Comando Móvil de Bomberos. Llegado al lugar, lo primero que se hizo fue descartar la posibilidad de existencia de víctimas, tanto dentro de la estructura como algún transeúnte. Logrado eso, después comenzó el trabajo de la Guardia de Auxilio, que procedió al desmonte de una pared que estaba en riesgo de colapso estructural. ¿Hay algún damnificado por parte de los vecinos o algo así? ¿Una posibilidad de estructura que haya tenido rotura por el derrumbe de los vecinos? ¿Usted se refiere si alguna propiedad lindera sufrió daño? No, por el momento no. Igual eso, tanto como las causas que originaron el hecho, es motivo de pericia que se va a hacer en las próximas horas. Era una obra que había sido clausurada, por lo que tenemos entendido. Sí, justamente fue clausurada durante horas de la mañana. Bien. Hoy. Menos mal. Gracias. A ustedes, gracias. Mati, gracias. Obviamente cualquier cosita volvemos con vos. Gracias, Matías. Perfecto, Maju, hasta luego. Gracias. Gracias, Arturo. Stop. Bueno, vamos a hablar sobre el tema Maradona. Vamos a retomar un poquito sobre el caso Maradona. Vamos a hablar con Mariano Perroni. Él era el coordinador de enfermeros que atendía a Maradona en la casa. Él está imputado en la causa. Y ahora una de las cosas que... Hola. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Muchas gracias. Mariano, lo que escuchamos que declaraste últimamente es el tema de Kosachov, ¿no? De la psiquiatra. ¿Cuál era la actitud de Agustina ante Maradona? Y ante ustedes, ¿no? Mira, no entendí bien la pregunta, disculpa. ¿Cómo ella, nosotros, qué relación teníamos con ella directamente? Claro, ¿cuál era la actitud de ella para con ustedes y de ella para con Maradona? Porque una de las cosas que leímos que habías dicho es que ella solía molestarse por la cantidad de mensajes que le mandaban. Eso fue posterior a un episodio donde se enoja con una de las enfermeras. Entonces yo le mandé muchos mensajes pidiéndole o tratar de que acomodemos algunas cuestiones como protocolos para poder acceder, en el caso de una urgencia, a tener algo como accionar con el paciente y no... Ella se comunica con mi jefa médica y me anulan disculpa, y me cancelan la comunicación con Kosachov o cualquier grupo médico o de la familia. Ajá. Ahora, Mariano, ¿cómo era la actitud de los últimos días de Maradona? ¿Cómo lo veían ustedes? ¿Estaba bien atendido? ¿Estaba contenido? ¿Estaba controlado? ¿Tomaba la medicación?
La medicación nunca faltó, es más, salió en la pericia de la autopsia que él tomó todas las dosis que tenía que tomar. Todo lo que estaba indicado lo tomó. Enfermería lo vigilaba, por decirlo de una manera, ¿viste? Sí, lo cuidaba. Tenía un control, lo cuidaba, y en medida de su buena predisposición o no, se lo podía llegar a controlar. Cuidado no le faltó. Los últimos días había disminuido el apetito. Todo esto fue informado siempre en el grupo donde estaban los médicos a los cuales nosotros respondíamos, y no a los tratantes. Recién decías, Mariano, que les cortaron toda la comunicación con la familia. Eso para ustedes es algo casi impensado, ¿no? Con pacientes o con otro tipo de pacientes. La comunicación es fundamental para saber lo que está pasando con ese enfermo, para que el cuidador esté totalmente relacionado y realmente cumpla su función en una internación domiciliaria. ¿Cómo pudieron llevar adelante toda esta situación? Mira, te doy un ejemplo como para que vean. Nosotros nunca hablamos con la familia. Es más, si estamos en una institución médica, el que da el parte diario es el médico, no enfermería, ni ningún tipo de asistente paralelo. Lo da el médico. Usted llega como familiar y le dan el informe del paciente. En este caso no iba a ser distinto. Lo que sí, enfermería debería hablar con todo el grupo médico. Claro. Nosotros nunca hablamos con la familia. Yo nunca hablé con las hijas de nada. Es más, no me conocen, no saben quién soy. Mariano. Pero con la parte médica sí deberíamos haber hablado en conjunto, por más que uno sean médicos de más tiempo o de menos tiempo que lo venían tratando. A partir de la muerte de Diego hasta acá, se escucharon varias versiones. Se escucharon versiones alrededor de la marihuana, alrededor del alcohol, alrededor de la mezcla del alcohol con las pastillas para dormir. Digo, ¿vos qué tenés para decir de todo eso? ¿Qué es realidad y qué es parte del folclore? Previo a... Lo decimos por localidades, previo a Tigre, desconozco. De Tigre en adelante no hubo nada, ni de alcohol, ni de ninguna sustancia ilegal, por decirlo. Pero todos estos audios que salieron, que hablan de que para dormirlo había que darle tal cosa, que para que estuviera bien había que darle tal otra. No en Tigre, no en la localidad de Tigre. Eso era anterior. No, eso era anterior, habrá sido en Bransen o en otro lugar, lo cual nosotros no estábamos, no estábamos dentro de ese grupo. Perroni, te quiero consultar lo siguiente. Vos sí tenías acceso directo a Maradona, vos sí podías ingresar a la habitación, y te lo pregunto en contrapartida por la enfermera en Madrid, ¿no? Que es la persona que no podía ingresar, que Maradona no quería que ingrese, que no le pudo tomar los signos vitales y demás. ¿Vos sí podías ingresar? ¿Vos sí podías controlar los parámetros de Maradona? El resto de los enfermeros sí, yo no era mi función entrar. ¿Cuál era tu función? Coordinador, horario de entrada y salida, intercomunicador. Pero no tenías nunca tenías contacto con él. Nunca lo vi, no, nunca ingresé al domicilio. ¿Y nunca te pareció extraño, digo, que Madrid no tuviera la posibilidad de ingresar para comprobar estos parámetros? Digamos, ¿nunca hubo un acuerdo de modificarla o de cambiarla, por ejemplo, para que haya un enfermero que sí pudiera ingresar? Mirá. Ya que eras el coordinador, digo, ¿no? En ese tipo de situación. Sí. Madrid plantea que tenía muy buena onda con el paciente. El mismo día, Kosachov me solicita de que haya algún cambio para que Ricardo Almirón y Madrid, que era con lo que había entablado una relación más directa, estén más tiempo. Por lo cual no había quejas, lo que habían eran cosas positivas hacia ella. Pero ella no podía entrar, Maradona había pedido que no ingresara. Está bien, pero la médica tratante, psiquiatra, me decía lo contrario. Pero entonces nunca, o sea, a vos nunca te lo manifestaron eso. Nunca, Kosachov nunca te dijo, mira, Maradona no quiere esta persona. No, Kosachov al contrario, ella me pide literalmente, no es más, salió la otra vez un audio donde ella dice, yo quiero que Madrid esté más tiempo, porque es positivo para el paciente que esté con alguien con el que esté más cómodo. Pero si no la dejaba entrar. Eso era lo que dice.
Pero no le podía tomar los signos vitales. Claro. ¿Y por qué Cosachón me la pidió? Esa pregunta yo no te la puedo responder. Claro, porque vos no sabías porque no estabas allí en la casa como para comprobar que ella no podía entrar. Y vos no hablabas tampoco con Madrid, ¿no? Digo, no hablabas tampoco con Madrid. Madrid ponía en el grupo que lo vio bien. Yo del grupo, más que solicitar, por ejemplo, en su momento, chicos, no se olviden de poner quién entró y salió, coloquen en el grupo cómo está el paciente, colóquenlo en el grupo, eso de forma privada yo les pedía que lo pongan en el grupo para que lo vean los médicos. Una vez que los médicos recibían esa información, mi accionar ya no tenía incumbencia. Ahora, en base a lo que me refiero. Claro, en base a lo que hablaban entre ustedes, la comunicación, la mala o buena comunicación que había en el grupo y todo, ¿qué es lo que se hablaba? ¿Que Maradona estaba bien, que corría peligro, que había que prestarle más atención a algo? Digo, con esto de que mucha gente dice que de haber recibido otro tipo de atención tal vez se lo hubiera podido salvar. Es una pregunta, no te la puedo responder. Hoy me hicieron algo parecido y es algo difícil de responder con supuestos. Pero no había una preocupación entre los que los cuidaban. Cuando uno de los enfermeros pide la ambulancia porque él estaba con vómito, por el tema mediático no querían la ambulancia. ¿Quién no quería? Yo me ofrezco personal, por lo que habló Forlini con las hijas, que estaban los audios que ustedes escucharon en otros programas, no querían la parte mediática, es donde yo me ofrezco. Humanamente, porque en realidad no era mi función, era meter al médico, que lo evalúe en un auto particular y sacarlo, y bueno, si tenía que entrar en la ambulancia o no, eso lo iba a decidir el médico, que para mí tenía que haber ingresado el médico, y Forlini también lo dice en el auto. Para nosotros, el médico lo tiene que evaluar. Claro. Y las hijas dicen, ustedes lo pasaron también al audio, Cosachov y Luque me indican que está bien, que esperan a mañana. Ahí ya yo me ofrezco humanamente para hacer algo en beneficio para el paciente y me dicen que no, pero bueno, tenían sus decisiones y sus opiniones. Sí, no, tal pero cual. Los que deciden son ellos. Tal cual, sí, uno puede dar una opinión o una sugerencia, pero no está la decisión. Eso. Tal cual. Mariano, gracias, muchísimas gracias por la comunicación. ¿Me dejás agradecerle a Pierri, que fue lo que más tranquilidad me dio, y cada día que pasa, bueno, estoy más tranquilo, porque la verdad que al principio, ¿te imaginás que yo era el que apuntaron en todos lados? Sí. Yo le agradezco al doctor Pierri y nunca obligué a mentir a nadie, por lo que no te lo pude decir ahora. Nada más, te agradezco y gracias. Que esté todo bien. Mariano, gracias. Gracias por la comunicación. Muy amable. Bueno, una de las cosas, yo la miro a Carlita porque, bueno, estamos juntas en esto, porque algún día nos vamos a tomar de la mano y vamos a animarnos lo que tanta gente hizo en la pandemia, que fueron cirugiarse. No, está mal dicho, pero digo... Pero sí, operarse. Aumentaron las operaciones durante pandemia, ¿no? Aumentaron el 7,4% las cirugías plásticas en la pandemia. En el ranking de los países más operados, vamos a decirlo así, nuestro país se encuentra en el puesto número 7 y le voy a leer... Bastante, te digo. Sí, bastante. De hecho, vos sabés que Argentina es uno de los países que más se opera en todo lo que es América Latina en cuanto a cirugías plásticas, en este ranking mundial está primero Estados Unidos, en segundo lugar Brasil, en tercer lugar México, después viene Alemania, India, Italia, Argentina y Colombia, que de hecho es un país a donde se viaja mucho, sobre todo en Estados Unidos se viaja mucho a operar las personas porque es mucho más económico que operarse en Estados Unidos. Ahora, ¿qué cosas se operan? ¿Cuáles son los más pedidos? Tipo, en el ranking de cirugías plásticas viene primero párpados caídos. ¡Córtame el párpado!
Córtame el párpado, Adrián. Segundo, bolsa de ojos. O sea, lo único que se ve con el barbijo. Son las primeras cosas que aparecen también. Tercero, liposucciones, rinoplastías, mamoplastías y abdominoplastías, porque bueno, como vos decías, también pueden pasar todo el posoperatorio en la casa, ¿no? Claro. Y después tenemos otra placa más que dice, el 70% de quienes se operaron fueron mujeres, el 30% fueron hombres, y quienes están entre 25 y 45 años, que fueron los que no estaban en una edad de riesgo, supuestamente, para la pandemia. Pero ¿no? ¿y los de 25 qué se hacen? No, bueno, mucho mejor una nariz. Vamos a preguntarle al doctor Sergio Corsini, cirujano plástico. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por la comunicación. Corsín, lo bauticé. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Voy a operar la I, porque es Corsín. Exacto. Doctor, acá Neki tenía una inquietud y una la tiene también, pues decís, ¿qué se toca el de 25? ¿No sabe lo que le espera? Digo, la gente joven, ¿qué es lo que más...? Sí, perdón, ¿qué es lo que más...? Hay una tendencia muy interesante que lo dio la pandemia, todo este tiempo que en realidad estuvo todo muy cerrado hasta agosto. Claro. A partir de agosto se fueron liberando y se fueron permitiendo las cirugías programadas, y eso generó una cantidad de cirugías que se empezaron a hacer, sobre todo porque la gente tuvo tiempo, estuvo guardada en casa, se ve mucho por el Zoom, y pudieron, al trabajar desde casa, poder hacer los posoperatorios. Claro. Entonces hubo realmente una cantidad de cirugías muy importante, que me atrevo a decir que ahora con las nuevas restricciones se va a cortar de vuelta. Pero hasta ahora sucedió. Y yendo a la pregunta, también hubo mucho de lo no invasivo, porque recordemos que por cada paciente que se opera hay 10 que acceden a tratamientos como rellenos, toxinas y toda mucha tecnología que ha ido apareciendo. Doctor, yo que soy hombre quiero saber, ¿qué es lo que más se operan los hombres? ¿Qué es lo que hacen en la cuarentena? ¿En qué puedo aprovechar si me vuelven a encerrar, che? Los hombres, de acuerdo a la edad, los párpados es algo muy importante, tanto el párpado superior como el inferior. Es una cirugía poco cruenta que aporta mucho. Yo los tengo hombres 44. más jóvenes que tienen problemas se operan la nariz. ¿Estoy en edad para párpados a los 44 años? ¿Hay una edad? Sí, re. En general es una edad correcta, pero no siempre es una cuestión de edad, es una cuestión de ver qué tiene el paciente, qué quiere lograr y si tiene sentido pasar por cirugía. Claro. Siempre hay un poco de margen para mejorar, pero no es imprescindible. Le tocaría, o sea, le operaría algo a Muscari. No diga el pelo, doctor, se lo pido por el amor de Dios. ¿Por qué no? Un buen implante. Me pongo los anteojos. A ver. Digo, tiene un poquitito de exceso en el párpado superior. Si se fijan ese pequeño pliegue de piel ahí que sobresale en ese momento. Es una cosa muy light, muy sencilla de hacer y que mejoraría con poco riesgo. Claro, ahora cuando termino le pido el teléfono, Doc. Y en las como no te esperamos. Y en las mujeres, Doc, digo, ¿qué es lo que más piden? ¿Siguen siendo lo que más las piden mamas? Jóvenes, decir, las más jóvenes. No, en general, las mujeres nos seguimos haciendo ay, me sale las tetas, lolas, doctor, lolas. perdón. ¿Lolas? ¿Es lo que más se pide? La verdad, de vuelta, es de acuerdo al rango de edad. Las mujeres, básicamente jóvenes que han terminado de tener niños y las mamas han quedado un poco vacías, que es casi cirugía reparadora. Nos gusta tratar más las mamas, no tanto por el tamaño en sí mismo, sino para lograr devolver lo que se perdió, digamos. Así que sin duda las mamas, tanto poner como levantar, de vuelta a una edad más avanzada, comenzamos con los párpados también. Ahora, Doc. Quizá también abdomen, si ha habido descensos bruscos de peso o embarazo. Doctor. Toda la patología esta y recalcar en edades más tempranas lo no invasivo. Tengo una el relleno de pregunta. labios, la toxina botulínica para tratar las arruguitas. Los rellenos que ahora se ponen de una manera muy, muy interesante, no tanto para tratar arrugas, sino para devolver lo que se perdió, la cara ha perdido turgencia. Doctor, tengo una consulta con respecto a la cirugía mamaria para una amiga. Sobre todo cuando una dio de mamar varios años a un par de pibes, ¿no? Ingratos. Después, más allá de poner, si yo me quiero poner más o no me quiero poner más, ¿cómo se puede hacer para levantar todo eso, digamos? Para que quede igual en su lugar. Igual, pero como estaba. Para explicarlo fácilmente, una mama caída es una mama que le sobra piel o que le falta volumen, básicamente. Claro. Si la pérdida de volumen no es muy importante,
quizá la mejor manera de levantar es agregar ese volumen que se perdió. Pero hay veces que la caída es muy, muy importante y no alcanza a componer volumen. En ese caso hay que hacer la famosa pinza, que es una cirugía que se llama pexia, que consiste en sacar piel. Lo malo de esa cirugía, que las cicatrices son importantes. Eso hay que discutirlo muy bien, porque no es hacer magia, digamos. Entonces hay que charlarlo según el grado de pexia. Lo caído de una mama es cuántos dedos me tapa la mama. Si no me tapa ningún dedo, no está caída. Si me tapa un dedo, la caída es suave. ¿Cómo pero si me topa 4 dedos, la caída es muy, muy importante y hace falta hacer cirugías más importantes. Y yo tengo una amiga que le entra una botella de gaseosa. Vamos a tener que recurrir a la pexia total, que es una pinza. Y después les explico, les cuento cómo son una grúa. Una grúa, si no. Doctor, me quedé sin tiempo, pero quiero comprometerlo por esta amiga que tiene un quilombo bárbaro en el cuerpo, para seguir hablando sobre eso, porque la verdad que se cae todo, doctor. A ver cómo... Estoy a disposición con imágenes cuando quieran. Sí. Bueno, lo vamos a llamar. Le pido a la producción encarecidamente que volvamos a contactar. Por tu amiga, más. Gracias, doctor. Mi amiga estará muy feliz. Gracias por estar ahí. Nos vamos a ocupar de la amiga. Gracias, doc. Muy amable. Nos vemos prontito. Hasta luego. No, me interesa, mi amiga me acaba de decir. Bueno, me tengo que ir a levantarme las mamas. Los dejamos con nuestros queridos amigos del Noti. Que tengan la mejor de las noches.